Creo que estamos completamente en vivo según aquí me indica el StreamYard, porque dice live hace 19 segundos, así que muy buenas noches ya, muy buenas noches, ya son las 9, ya como que ya está empezando a oscurecer a las 9, empieza ya a asomarse marzo sobre nosotros. Así que estoy muy agradecido de estar hoy día acá con ustedes. Por favor, si nos están viendo, si nos pueden ir avisando y comentando, somos completamente novatos en esto de transmitir en vivo, pero no por eso menos contentos ni con menos excelencia, porque hoy día tengo un excelente invitado. Estaba aquí con José Ignacio Ojeda. Él es médico cirujano de la Universidad de Chile. Él trabaja en este momento en la salud pública, en la vilipendiada salud pública, pero hace un excelente trabajo con muchos profesionales de la salud, tanto chilenos como extranjeros, que están en la salud pública. Él está estudiando un magíster en salud pública precisamente, así que estoy muy contento de estar aquí con él. Ha estado ahí en la primera línea de lo que es la lucha contra coronavirus, COVID-19, y lo vamos a tener aquí conversando sobre el tema de la vacuna. Porque hay muchas dudas de la gente, que las dudas son legítimas, pero lo más mejor que uno puede hacer cuando tiene dudas legítimas es hey, acudir a una persona que ha estudiado, porque si uno no ha estudiado el tema, no sabe el tema, bueno, hay que acudir a las personas que saben, y no solo a una, ojalá a muchas, y más que a una o muchas, a las comunidades científicas. Así que aquí estamos con José Ignacio Ojeda para que nos cuente tanto su experiencia sobre COVID como el tema de la vacuna. Pero no puedo continuar esta presentación sin presentar a nuestra querida intérprete de lengua de señas, Yasmina Alarcón, quien nos acompaña aquí. Ella es una colaboradora de EOC y de esta campaña, y ella le presta un gran servicio a la comunidad sorda, interpretando lo que nosotros estamos diciendo. Así que vamos a tratar de hablar con un buen ritmo para que ella pueda hacer una excelente, como siempre, traducción o interpretación, en realidad, la palabra correcta. Bien, José Ignacio, ¿cómo estás? Bien, Esteban. ¿Puedes decirme José o Pepe, como prefieras? Pepe, bueno, doctor Pepe. Doctor Pepe es como una bebida, ¿no? Sí, bueno, doctor Ojeda también. No, pero José, Doctor Ojeda. José, en Y ahora verdad. vamos a ir. No, estoy bien, estamos bien, preparado acá para tratar de informar lo más que se pueda sobre la vacuna del COVID, despejar de las dudas, los mitos, evidenciar que las vacunas son un buen método de prevención de enfermedades y para disminuir los contagios y todo, y controlar esta pandemia que ha sido en verdad terrible para todos, de una u otra manera. Sí, precisamente eso te quería consultar antes de que habláramos un poco de la vacuna, sobre cómo ha sido tu experiencia. Bueno, cuéntanos un poco más. Tú estudiaste medicina, ¿cuánto tiempo llevas ejerciendo? ¿Qué es lo que te ha motivado a estudiar y servir en el área de la salud? Cuéntanos con honestidad, no te preocupes. Con honestidad, ¿no? No, mira, yo estudié medicina, egresé hace 3 años ya casi, como en marzo del 2018. Llevo 3 años trabajando en atención primaria de salud y trabajo también en un servicio de urgencia, que es el SAR-4 de Rancagua. La experiencia de este año ha sido difícil. Yo creo que para todos los profesionales de salud en realidad, no solo el equipo, no solo los médicos, los TENS, los enfermeros, todos nos hemos tenido que adaptar a una nueva realidad y forma de trabajo. Algunos con más desgaste, sobre todo los que han estado directamente, como los médicos de la UCI o el equipo que está en UCI o en intensivo tratando a los pacientes, que se han llevado como el gran peso. Estudié medicina en realidad te voy a decir lo mismo que te dije antes, por Doctor House. No, en Bueno, verdad, yo estudié Derecho por la doctora Polo, por supuesto. no estudié Derecho, en verdad, que sea Derecho. Estudié medicina porque me inspiraba, en verdad, es Salvador Allende. Como que ha sido mi referente en cuanto a salud pública, en cuanto a medicina, compromiso con la sociedad. Fue principalmente como por inspiración de él y por haber leído textos de él y lo que implicaba, sobre todo su trabajo con la desnutrición infantil,
que en conjunto después con las políticas del doctor Monkeberg, han ayudado a disminuir la desnutrición infantil al punto que hoy en día hay malnutrición por exceso, en muchos casos. Claro, tenemos un problema inverso, o como el mismo problema, pero al revés. Problemas de salud relacionados con alimentación, pero por mucha, o por mala. Sí. Excelente, doctor Ojeda. Gracioso decir, a mí también, yo trabajo mucho tiempo en migración, y en Colombia, en Venezuela, en otros países, a los abogados le dicen doctores. Entonces a mí también me decían doctor. Gracias, muchas gracias, doctor. Y yo no entendía. Bueno, acá lo hacemos con los médicos, pero los médicos no son doctores, pues son licenciados en medicina, ¿o no? Exactamente. Doctor es un grado académico, que viene después del magíster, que puede hacer así como al ladito. Claro. Exactamente. Pero bueno, igual te vamos a decir, doctor. No, oye, José, bueno, nomás, ¿sí? No, sí sé, pero es para que las personas capten todo el tiempo que estamos hablando con un doctor, porque como no sales con la bata, a ver si ahora por primera vez tenemos una hora con un doctor de 1 hora. Me voy a poner el fonendo al cuello, espera. Claro, muy bien, ahí está la prueba. Muy bien. Bueno, José, cuéntanos, bueno, ya nos contaste todo este tema del trabajo, la sobrecarga de trabajo que han tenido por el tema de COVID. Ojalá que esto no continúe, porque hay muchas cosas que son contingencias, que son por ahora, pero se terminan transformando en una cotidianidad, así que esperemos que eso no sea así. Pasa mucho en las emergencias, como las casas de emergencia cuando hay terremotos, en fin. Pero bueno, ahí da un poco de impotencia cuando hay gente que como que es negacionista del coronavirus, que piensan que como que el coronavirus no existe, o que básicamente es una conspiración de todos los doctores, enfermeras del planeta, que básicamente dicen que hay coronavirus, pero no hay, y están matando gente. Es una cosa muy impactante. ¿Qué opináis tú cuando ves eso? O sea, a uno que no está metido ahí de cerca le da rabia, pero ¿qué pensarás tú? O sea, igual es chocante en verdad, porque como que te dan ganas de ponerle un pape o en buen chileno, o pescarlo y llevarlo a una urgencia efectivamente, ¿cachai? Cuando yo trabajo en una urgencia menor, que desde donde derivamos hacia los hospitales, que es un SAR, que es como un centro de urgencia de alta resolutividad. Y te toca ver a los pacientes que llegan mal y tener que trasladarlos es complejo, y te llegan mal, ¿cachai? Te hablo de llegar como respirando, apenas pueden respirar, que los tienes que trasladar de urgencia. Muchos de ellos tampoco resisten todo lo que es el proceso de la infección por COVID. De hecho, es más, por ejemplo, en el SAR donde trabajo tenemos un colega, uno de mis compañeros de turno que falleció por COVID, ¿cachai? Entonces en verdad ha sido dura la pandemia en ese sentido, y da rabia a la gente que es negacionista, obviamente. Claro. Sí, bueno, a veces quizás son los menos, pero se les da harto bombo, ¿no? Como que tienen mucha visibilidad, y eso es lamentable. Bueno, pero aquí tenemos a un doctor. Tú no estás matando gente, para contrario, estás salvándola todos los días, que es importante exigir respeto para toda la primera línea de la salud, sobre todo la salud pública, ¿no? Así que, José, vamos avisamos a los que están aquí que pueden ir haciendo comentarios, pueden ir haciendo preguntas, para que nos vayamos generando esta feedback. Ya a mí una persona me dio una pregunta por adelantado, que la voy a hacer después, sobre la lactancia y la vacuna, pero partamos por algo bien fundamental. Más o menos, ¿qué son las vacunas? O sea, una pregunta porque a nosotros de chiquitito yo me acuerdo que nos vacunaban, y me acuerdo que en el colegio, me acuerdo que nos hicieron poner una vacuna, que era una marca aquí, una cicatriz, pero ¿qué es? ¿Cuál es la idea de una vacuna? Mira, la vacuna es un modelo de diseño. Hay un audio ahí. Es un modelo o diseño donde tú le entregas al cuerpo una foto, ya sea como explicó Paris, que me gustó mucho, reitero, me gustó mucho esa explicación, le entregas una foto del virus, la bacteria, o le entregas como el virus o bacteria dormido, o una partecita del virus, por lo menos lo que había antes. Ahora hay como otro diseño más que se agregó a eso, y el cuerpo genera inmunidad, genera todo como que se lo muestra a la defensa, y como que es como cuando en el fútbol, no sé, ¿cachai? Como que se tentan así como tocar la oreja, por así decirlo. Como que le pica la guía.
eso, le pica la guía a la defensa del cuerpo y el cuerpo se prepara antes del ataque de un virus, ¿cachai? Sí, una vez una persona me lo explicó a mí como una funa. Porque era como que entra a tu organismo una foto también, una funa, digamos, diciendo como esta es peligrosa, esta persona es peligrosa, esta persona es mala, está matando gente, está dañando gente, prepárense como al sistema inmunológico y el sistema inmunológico ya lo identifica y por eso lo vence. Así me lo enseñó a mí como una especie de funa, bueno. Sí, es como la misma idea, en verdad. Pero la cosa es que es un método de generarle defensa anticipada, generar la defensa anticipada en el cuerpo. Hay muchas vacunas hoy en día. De hecho, nosotros tenemos el Plan Nacional de Inmunización, que es un plan bastante bueno y que es bastante constante y obligatorio para los menores de edad. ¿Ya? Que implica muchas vacunas, partiendo por la de la tuberculosis, la de la polio, del tétano, ya la difteria, el coqueluche, y entre otras más. La triple, ¿cuál era la de la sarampión? La polio, si no me equivoco, era polio, rubiola y sarampión, si no me equivoco. Sí, efectivamente. Oye, doctor Ojeda. Era la papera. ¿Sí? La papera, muy bien. Sí. Bueno, las vacunas no son un invento tan antiguo, o sea, tendrán unos 2 siglos, quizás un poquito más. ¿Cuál ha sido el efecto que nosotros podemos encontrar en las vacunas? O sea, ¿ha sido como una mera ayuda? ¿Cuál es el efecto que ha tenido, así más o menos palpable, el tema de la vacuna? Son dos cosas. Que en general lo podríamos diferenciar quizá en 2 o 3 cosas el tema de las vacunas, como los objetivos. Tenemos vacunas que su objetivo fue erradicar el virus, ¿ya? Como lo fue, por ejemplo, la vacuna de la viruela. Otras que ha sido como ir disminuyendo progresivamente la existencia del virus, como lo es la vacuna de la polio o de la poliomielitis, ya que casi estaba casi erradicada si no fuera por los grupos antivacunas. Ahí cuando uno sufre mucho con esta información. Estaría casi erradicada si no fuera por los grupos antivacunas. Además de eso, y la otra opción es hacer que el cuerpo genere defensa para que no se muera por la infección. ¿Ok? Claro. Es que genere una defensa tal que no te dé la forma grave de la enfermedad. Te puede dar la enfermedad, pero no te da la forma grave. Como por ejemplo el caso de la vacuna para la influenza. Mucha gente que se vacuna contra la influenza dice, no, pero me dio influenza igual este año. Pero claro, el objetivo de la vacuna de la influenza no es que no te dé influenza. Tiene doble objetivo. Uno es generar la inmunidad de rebaño, que es algo que voy a explicar, y lo otro es que no te mueras por la influenza. Recordando siempre que las personas que hoy en día se mueren por la mayoría de las enfermedades, por muchas enfermedades, son las personas más pobres de la sociedad y con menor nivel educacional. Entonces eso es súper relevante, porque el Plan Nacional de Inmunización tiene que ser como general para toda la población. La inmunidad de rebaño es lo que se llama cuando tú generas tanta inmunidad en la población que el virus deja de circular o circula mucho menos. ¿Ya? Es como el caso del año pasado de la influenza. Hubo muy pocos casos de influenza porque la gran población, como estaba asustada de que no le diera COVID, corrió a vacunarse. En general, estos niveles se alcanzan como cuando se vacuna sobre el 85% de la población, el virus disminuye la circulación. ¿Cachai? Yo pensaba que la disminución de las personas con influenza era precisamente por las medidas anti-COVID, no solo la vacuna, sino que se están lavando las manos, que la distancia social. Obviamente influye todo eso, pero también influye el proceso de vacunación. Porque hubo mucha población que se vacunó. De hecho, creo que ha sido como uno de los niveles más altos en los últimos años de gente que se vacunó. Entonces, hay defensa. Una buena noticia, yo como soy funcionario público también me he vacunado todos los años contra la influenza, con mucho gusto, con mucho agrado lo hago, precisamente porque conozco este efecto, pero me parece muy importante el dato que dice sobre que la vacuna contra la influenza no es para que no te dé, sino para que si te da, no te dé tan fuerte, porque hay mucha gente que yo he escuchado decir eso, ¿no? De que, claro, me dio la influenza igual, pero claro, no te moriste, no llegaste a la UCI porque estabas vacunado. Exactamente, no llegaste a requerir ventilador mecánico o algún otro tratamiento por la vacuna. Y eso genera un ahorro importante para el sistema público, en cuanto a recursos, en cuanto a espacio que ya está demandado el sistema público.
Entonces hubiese sido trágico que además de la pandemia del COVID, hubiésemos tenido que ocupar muchos recursos en hospitalizar pacientes de influenza por influenza o por enfermedades respiratorias como ocurre en cada campaña de invierno en realidad. Claro, yo me acuerdo cuando estábamos en marzo hablando de lo que se proyectaba con COVID, más la campaña de invierno, que ya moría mucha gente pobre en los hospitales o en sus casas por influenza, los ancianos, en fin. Era un cálculo catastrófico. Menos mal que, obviamente, las medidas anti-COVID de alguna manera también ayudaron a la disminución de la circulación de los otros virus. Por eso hay gente que dice, oye, pero qué raro, nadie murió por influenza este año. Bueno, no sé si nadie, pero pocos. Bueno, ahí está la explicación, hay una explicación lógica. Lo mismo para otras personas que de repente dicen, claro, me vacuné contra la influenza y después me enfermé y estuve súper mal. Como que cuál es la vinculación causal entre eso, no la estudian, no la buscan. No, y lo otro es que es importante, la gente muchas veces como que no entiende el proceso de estudio desde la medicina o desde las áreas de la salud, o desde la ciencia como actual en salud, ¿ya? Porque nosotros trabajamos a través de probabilidades, ¿ok? Se trabaja como una curva que le llaman curva de Gauss, que es como una campanita, donde hay porcentaje y hay desviaciones estándar o desviaciones. Siempre hay gente que se escapa de la regla. Esa es como la idea. Pero lo que se busca es que esos sean los casos excepcionales. No sea la regla, básicamente. Que sea gente que se sale de la regla y no que sea la regla la excepción, por así decirlo. Claro, lamentablemente muchas personas con las que uno conversa te muestran la excepción para hacer una regla, ¿no? O sea, a tal persona le pasó, a mí me pasa, por ejemplo, yo soy alérgico a un medicamento que es el ibuprofeno. Entonces, de hecho, no puedo tomar ibuprofeno. Cuando era niño yo sufría mucho de los bronquios. Y claro, tomé tanto ibuprofeno que me generó una reacción alérgica. Pero yo no ando haciendo campaña como no tomé ibuprofeno porque se van a poner rojo, porque yo me pongo rojo con el ibuprofeno, porque soy yo nomás, es mi experiencia, es mi condición de salud, ¿no? O es como la típica historia de la té de cobre. No sé, he escuchado que la té de cobre no es tan efectiva contra el embarazo porque tengo una amiga una amiga que quedó embarazada teniendo la té de cobre. Pero cuando tú lo analizas en probabilidades y en estadísticas, te das cuenta que la guaguita que nace con la té de cobre en la mano es la excepción, por así decirlo. Claro, ¿no? La guaguita que claro. No es como la regla, sino que, pucha, te tocó conocer el caso excepcional. Claro, eso es muy importante. Bueno, es realmente muy importante porque yo siempre lo llamo de repente uno hace sociología de una experiencia, ¿no? Entonces no puede hacer uno sociología solo de una experiencia. Bien, cuéntanos, José, ¿cuáles son las vacunas que en este momento están circulando en Chile? Porque entiendo que hay varias. Está la de Pfizer, está la de Astria, no sé si es la misma. Hay una vacuna la Sinovac. Hay varias vacunas que están. ¿Cuáles son las que están en Chile? ¿Cuáles son sus diferencias? ¿Cómo funcionan? Ilústranos un poco. Las vacunas principales que estaban circulando, la principal vacuna que hoy en día está circulando en Chile es la vacuna Sinovac, ¿ya? Que es una vacuna de origen chino, obviamente entendiendo que hoy en día las cosas chinas también son buenas, por favor. Ya no es porque uno es típico que uno le dice le dicen la vacuna china, pero como en un tono despectivo. Pero al final es una vacuna bastante buena. Está circulando también la vacuna Pfizer, ¿ya? Que es la vacuna que es de un laboratorio estadounidense y alemán, ¿ok? Que es como este modelo nuevo de vacuna, por así decirlo, ¿ya? Obviamente la vacuna Sinovac, como para entrar en detalle, es el modelo antiguo de vacunación, ¿ya? Es como, por así decirlo, es lo que se llama un virus inactivado. Es como lo que describía el ministro París, que era mostrarle la foto. El virus está muerto, pero tú se lo muestras como le mostráis el dibujo con tiza, así como lo dibujaron con tiza en el suelo, y tú le muestras eso a tu cuerpo y tu cuerpo hace la defensa. Ese es el modelo de la Sinovac, y es el modelo tradicional de vacunas, como expliqué antes. El modelo de estas vacunas, que en general son estas dos las que están circulando actualmente en la vacunación, principalmente, ¿ya? Junto con la Pfizer, que es la que se llegó en el primer lote, que va a ser probablemente una vacuna que ya no va a llegar al país, porque es una vacuna que se acaparó Estados Unidos y Reino Unido,
en buen chileno, se acabronaron con las vacunas, se fueron con ellas y se las llevaron, las crearon ellos y se las llevaron para la casa, como para su población. Entonces, para el resto del mundo quedó la vacuna Sinovac, que es una vacuna, bueno, después explico un poco la Pfizer, pero la vacuna Sinovac es una vacuna que tiene un 51%, entre un 50 y un 60% de efectividad según los estudios, ¿ya? Su principal objetivo es hacer algo similar a lo de la influenza, evitar que los pacientes se mueran o requieran o hagan cuadros graves de la enfermedad. Y en eso, al menos los estudios como de prueba 1 o en fase 2, que son los que están publicados hoy en día, porque el otro está como en fase de manuscrito o en fase de publicación, que es el estudio fase 3. El estudio fase 1 y 2 muestran que hay un 100% de efectividad en no generar casos graves. ¿Ya? Perfecto, o sea, eso quiere decir que al igual que la vacuna de la influenza, no por haberte vacunado eres inmune, sino que lo que está generando es evitar que caigas gravemente con el tema, que sea una gripeciña, como dijo alguien por ahí. Exactamente, la idea es que sea algo más suave, que ya estés como, que no implique el uso del recurso de cama UCI, que eso es como lo más demandante para el sistema sanitario, porque no hay tantos ventiladores mecánicos, porque sacan ventiladores mecánicos en los pabellones y eso te deja pacientes sin que puedan disponer de cirugías y te retrasa como todo el funcionamiento. Claro, y además que, digamos, los ventiladores mecánicos no son un commodity porque tenéis que tener funcionarios que lo puedan utilizar, pues no es como, también, es como el ventilador que yo uso para el calor, sino que llego y lo pongo yo. Y gestionar hoy día se habla como mucho de recursos humanos, pero gestionar al personal de salud en este contexto es súper difícil porque implica un estrés súper grande, que muchas veces no está contabilizado. Es más, si tú buscas como los estudios que ha hecho el colegio médico respecto como al área de la salud, como los profesionales de salud, te das cuenta que la mayoría de los profesionales de salud hemos desarrollado o cuadros depresivos o una cosa que se llama despersonalización, sobre todo los que están en el área de la UCI y que les tocó ver mucha muerte, se despersonalizan. Esto quiere decir que ya como que la muerte ya pasa a ser como pan de cada día. Sí, exactamente. Sí, pues sabes, como el curado de espanto, como las personas y para eso la vacuna viene a ser un aporte importante para destrabar el sistema sanitario, que está sobreexigido, darle como por así decirlo una suerte de respiro. Y por eso es importante esta vacunación con la vacuna Sinovac. Y que se vacune de acuerdo a los grupos de riesgo, porque ¿por qué partieron con los adultos mayores? Porque si al adulto mayor le da coronavirus, le da COVID, es muy probable que él fallezca por COVID. ¿Ya? Es mucho más en probabilidades, es mucho más probable que un adulto mayor con muchas enfermedades fallezca por COVID a que lo haga una persona más joven, a pesar de que las personas más jóvenes igual pueden fallecer por COVID. ¿Ya? Perfecto. Sí, pues no, hemos visto casos, lamentablemente. Entonces, la que está circulando en Chile actualmente el plan de vacunación es la Sinovac, que lástima que, o sea, bueno, es comprensible que los países quieran asegurar su propia vacunación, pero yo creo que, como decía Martin Luther King, digamos, el mal en cualquier parte, el mal en todas partes, o sea, Estados Unidos, Inglaterra o los países desarrollados no pueden pretender salvarse ellos mientras el planeta se hunde porque se nos hundimos todos, básicamente. Pero bueno, esperemos que puedan liberar todas las vacunas, bueno, sin dejar de considerar los factores políticos que también de repente mueven esto, de que claro, no vamos a usar la vacuna rusa porque somos competencia, o la vacuna china, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, creo que vamos súper bien. Recuerden que pueden ir haciendo sus preguntas. Mira que hay una persona, bueno, que a todo esto es mi pariente, es mi primo. ¿Qué pregunta? Saludos, Miguel. Ahí buen foto de perfil. Dice, hola Esteban, hola Doc. ¿Qué le podría decir a mi abuela y abuelo materno para que se vacunen? Ambos tienen sobre 80, pero le da miedo porque piensan que pueden tener complicaciones por su diabetes y por sus varices. Yeah. ¿Qué le podríamos decir? Primero aclarar que la principal como causa o contraindicación que tiene esta vacuna es que sea alérgico a alguno de los componentes de ella. En general son como los que son alérgicos a la clara de huevo, por ejemplo, o al huevo, suelen tener como alergias concomitantes con algunos de los componentes de estas vacunas, ¿ya? Es como la vacuna de la influenza que tiene esa contraindicación. Como si tú eres alérgico a la clara de huevo, no puedes ponerte la vacuna de la influenza. Lo principal es no estar cursando con un cuadro agudo. ¿A qué me refiero con esto? A que no
esté cursando actualmente con fiebre o con alguna infección respiratoria severa que le genere fiebre, principalmente. ¿Ya? Esos son los dos casos en que está contraindicada la vacunación. En otros no está recomendado aún, por ejemplo, los grupos como la lactancia, el periodo de lactancia o el periodo del embarazo o en niños menores de 18 años. Ya en esos grupos, ¿por qué? Porque todavía no se estudian esos grupos de población. Y en general pasa un proceso que se llama homologación. Y ese proceso todavía no ha ocurrido para estas vacunas. Perfecto, entonces tendremos que decirle que no está contraindicado para la diabetes ni para las varices. No hay ningún problema con eso. Ningún problema. Vaya a vacunarse nomás, que mejor, sobre todo si es diabético, mejor que se vacune que no se vacune. Bueno, sí, pues se supone que la diabetes es como una morbilidad para el coronavirus. O sea, el coronavirus tienes diabetes, más posibilidades tienes de desarrollarlo grave. Exactamente. Bien, pues hay que decirle a tus abuelitos maternos, que no son mis abuelos en este caso, pero los conozco, así que les mando un saludo, un gran abrazo, que se vacunen porque no tiene nada que ver con la diabetes ni con las varices, de hecho es mejor. Ahí nos puso muchas gracias, así que creo que hay que decirle eso. Bueno, igual, en todo caso es raro, porque en general los abuelitos han sido bastante disciplinados para ir a vacunarse, según se ha dicho. ¿Qué opinas tú, José Ignacio? Es que en verdad sí son muy disciplinados para irse a vacunar. Sí. Por lo menos lo que se vio en la campaña, en las etapas de vacunación que se están desarrollando, es que ellos han ido como de cabeza a vacunarse en buen chileno. Sí, a mí una persona me comentó y yo como que capté de inmediato, también lo vi un poco en mi abuela, que es la que me viene quedando, que claro, ellos conocen mucho sobre cómo era un mundo sin vacunas para ciertas enfermedades a un mundo con vacunas. O sea, lo vivieron con ellos mismos, con su hijo, con el tema de la viruela, con el tema de la polio, con tantas cosas que durante el siglo XX existieron, porque hay personas que piensan que como que las pandemias es algo raro, como que sucedía en la Edad Media y hace mucho tiempo que se acabaron y nunca más van a suceder. Y la verdad que las pandemias es algo que es habitual para la humanidad y gracias a Dios y a los trabajos científicos y al trabajo de los médicos se han creado vacunas y por eso no hay tantas pandemias para los que somos, por ejemplo, millennials, los que nacimos hace 20, 30 años. Esta es como la primera, salvo la gripe porcina, que yo me acuerdo que también existió hace unos 10 años, ¿no? Sí, como 10, 15 años, porque yo estaba como en tercero o cuarto medio. La vacuna, que esa vez fue la gripe porcina, fue como la pandemia anterior a esta, pero antes de esa, la última gran pandemia, gran pandemia, fue la gripe española. ¿Qué es la influenza, no? Sí, es una influenza, que hoy en día con la vacuna ya no pasa nada, pero generaba como hemorragias internas. Y pucha, mató a 100 millones de personas. Sí, pues y eso ocurrió como en los 30 más o menos. Sí, como entre la Primera y Segunda Guerra Mundial. Sí, ocurrió en ese periodo y fue catastrófico, en verdad. Fue catastrófico para la humanidad, pero se aprendió. Y de hecho es súper interesante que primera vez en la historia que la humanidad se plantea una pandemia con la posibilidad de una solución a la pandemia. Eso es una cosa, pero brillante, por así decirlo. Primera vez que hay una pandemia que la sociedad ya se prepara para la cura de la pandemia. Hoy en día nadie se preguntó hoy cuántas veces nos va a tener que venir como antiguamente, cuántas veces vamos a tener que soportar la peste negra hasta que esto pase. No, ya no se preguntaron eso. Se preguntaron cuándo va a estar la cura para esto. Como demandándole a la ciencia. Y cuando la ciencia lo hizo muy rápido, aparecieron todos diciendo, ay, ¿por qué lo hizo tan rápido? Debe haber un negociado. Claro. Entonces que hay así como, pero amigo. Qué paradoja. Qué gran paradoja. Bueno, entonces, hasta ahora lo que me he aprendido es que la vacuna que está circulando en nuestro país es muy parecida a como la vacuna de la influenza, en términos de que no está diseñada para que tú no te contagies ni te enfermes, sino para que no desarrolles un cuadro grave de coronavirus. Exactamente. Perfecto, entonces es como una barrera para un tsunami. Te va a caer agua igual, pero posiblemente menos, algo así. No sé cómo explicarlo. No, si está bien explicado así.
básicamente te puede dar la enfermedad, vas a tener que seguir usando mascarilla, vas a tener que mantener un cierto grado de distanciamiento social, ¿ya? Lavado frecuente de mano y todo eso, obviamente. Pero si te da COVID, no te va a dar grave. Entonces en teoría se podrían relajar un poco más las medidas una vez que haya alcanzado lo que yo te decía, como el nivel para generar inmunidad de rebaño. Perfecto. Oye, José, respecto de esta vacuna, ¿es verdad que es una vacuna experimental? Yo escuché a mucha gente decir que esta es una vacuna experimental, que están experimentando con nosotros la medida que nos la están poniendo pasivamente, como si somos una especie como de ratas de laboratorio, etcétera, etcétera. ¿Qué tan de cierto, qué tan de falso hay en esa información? Ya mira, todas las vacunas pasan por procesos previos a que sean aprobadas. No es como que a ti te llegue y te den la vacuna apenas la crearon. No, pasó por procesos de investigación. Por eso se demoró un año. Por eso en el camino quedaron muchas otras vacunas, muchas otras posibles vacunas. Y las que ¿La de Oxford? La de Oxford hoy en día va a aplicar probablemente solo en Inglaterra. La de la Pfizer va a quedar, lo que se plantea es como que probablemente solo quede para Estados Unidos y en verdad Inglaterra, como que son los dos que han potenciado eso. La Unión Europea está comprando la vacuna rusa, está llegando a convenios con Rusia para que tener su vacuna, que es mucho más efectiva que la Sinovac, y ocupa un modelo ya clásico también, que es como un fragmento viral, ¿ya? Que es otro tipo de vacuna, pero es una modalidad clásica de vacunación. ¿Ya? Perfecto. Y es bastante efectiva, tiene un 91% de efectividad el estudio que he mostrado en Lancet. ¿Ya? Lo otro, disculpa, para explicar bien, los estudios llegan hasta una cosa que se llama fase 3, y después que pasan la fase 3, recién quedan para la comercialización. Y todas estas vacunas han pasado ese punto en que fueron probadas en poblaciones. Lo bueno que ocurrió acá es que es como una infección de alta circulación, había muchos candidatos posibles para la vacuna, que pudiesen ellos voluntariamente, como grupos de riesgo, se podían ofrecer para probar la vacuna, ya firmando un consentimiento informado y todo en la investigación. Por ejemplo, la vacuna de Pfizer contó con cerca de 4.500 personas que recibieron la vacuna y 4.500 que se le inyectó un placebo. Y así se hizo el estudio. Está en las revistas científicas para si lo quiere alguno leer. Quizás después te lo puedo compartir el estudio, pero es cerca de 9.000 personas. Y eso es algo que no se había hecho antes. Y que haya salido tan rápido el estudio. Fue por esto. Además de que Pfizer ya venía trabajando con un modelo, por ejemplo, de vacuna para el SARS, que es como, por así decirlo, como el hermano pequeño del COVID, del SARS-CoV-2. ¿Ya? Perfecto, entonces no es una vacuna experimental la que nos están... Para nada. Ya fue experimentada en otras personas antes que le llegara a usted. Tranquila. Claro, no somos ratas de laboratorio, ya otras personas fueron voluntarias en eso. Exactamente. Bueno, yo quiero decir que yo en un momento me representé y dije, si tengo la oportunidad yo me presentaría como voluntario para aportar ahí al desarrollo científico, pero no, en Chile no estamos produciendo vacunas, lamentablemente. Lamentablemente se desmanteló esa capacidad y ahora estamos pagando las consecuencias, pues dependiendo del extranjero para hacer eso. Sí. Para hacer eso. Excelente saber que no estamos sujetos a un experimento. ¿Tú ya te vacunaste, José Ignacio, o no? Sí, hoy día me pusieron la segunda dosis. Perfecto, dame tu contraseña porque entiendo que compartes Wi-Fi gracias al 5G. Sí, desde tengo el 5G, me salieron alas. ¿No? Perfecto, muy bien. Acá me está saliendo un tercer ojo, así como el ojo que todo lo ve. Perdón, tengo ahí. Estaba tapando a Yasmín y no me di cuenta con la pregunta. Muy bien. Excelente hasta ahora la información. Veamos si tenemos más preguntas para poder continuar. Creo que por aquí vi una. Dice, hola, en mi trabajo en el aeropuerto no nos informaron que se pueden vacunar los funcionarios que allí trabajamos, pero hay muchas dudas entre mis compañeros por efectos secundarios.
No sé hasta dónde hay mito o temor real. Quiero saber si el doctor nos recomienda algo. ¿Hay efectos secundarios con la vacuna? A ver, si es alérgico, tiene alguna de las contraindicaciones que mencioné antes, no se puede vacunar, que son básicamente que esté con un cuadro febril, que esté con perdón, que esté con el cuadro febril o que tenga alergia a alguno de los componentes, ¿ya? Junto a eso, que esté embarazada, que esté en el proceso de lactancia o que sea menor de 18 años, que no creo que sea el caso de los funcionarios del aeropuerto. Pero espero, en verdad. Espero que no haya menores de 18 años trabajando ahí. Hay trabajo infantil en Chile. No, sí, por eso lo sé. Pero es eso principalmente, el proceso de vacunación lo desconozco cómo es en el aeropuerto o para los funcionarios del aeropuerto propiamente tal. Pero tienen que estar confiados porque la vacuna que les van a inyectar, la vacuna que está llegando a Chile es como decía, la Sinovac, que es mucho más segura y es un perfil tradicional de vacunación. No es la vacuna Pfizer, por ejemplo, que es la que me vacunaron a mí, que fueron como del primer cargamento que llegaron de vacunas. Esas 4.000 o 10.000 que llegaron, las repartieron a ciertos funcionarios de salud, del área de la salud primero, entre esos también me vacuné yo, y se vacunó gran parte del CESFAM, por lo menos donde trabajo. Perfecto, perfecto. José, cuéntanos, ¿es posible que esta vacuna puede generar algo muy similar? Porque yo lo digo desde la ignorancia, desde la información que tengo como lego, o sea, una persona no doctora, no médico, de que la vacuna contra la influenza todos los años hay que ir actualizándola porque la influenza va mutando, va cambiando, va como evolucionando, se va adaptando a la vacuna y hay que estarla renovando. ¿Es posible que la vacuna de COVID genere algo similar? Porque hemos oído hablar de la cepa inglesa, incluso una cepa del sur de Chile, la cepa sudafricana, se ha hablado de una brasileña, entonces como que esta mutación del virus es algo que estamos observando y cómo se relaciona esto con la vacuna. Ya mira, en este minuto por lo menos las variantes o las cepas del virus que están circulando hasta ahora no se han mostrado que tengan menor efectividad las vacunas, ¿ya? Los países que se han vacunado igual no se infectan por estas vacunas aunque estén expuestos a esas cepas, ¿ya? Eso es lo que se ha demostrado hasta ahora. Nada garantiza que no haya una mutación y que el virus no mute en buena persona, para citar a un ex ministro por ahí nefasto, pero para citarlo, el virus probablemente no mute si es que el virus no muta en buena persona y muta en mala persona, pudiese generar una cepa que fuese resistente a la vacuna. Y ahí habría que hacer todo el proceso de nuevo y como se hace con la vacuna de la influenza todos los años. Claro, puede mutar en peor persona el virus. Es que siempre puede pasar en que mute en peor persona. Como por ejemplo el SARS que mutó en mala persona y se volvió el SARS-CoV-2. Ah, claro. El SARS es el síndrome agudo respiratorio severo. Severo, SARS. Muy bien. Mira, sí, yo he estudiado esto un poquito, sí, trato de estar al día, de hecho, bueno, vi un video muy interesante que explicaba la vacuna de Pfizer, que es la de la ARN mensajero, que me pareció, me la explicaron con perita y manzana sobre que como que no te ingresa el virus debilitado como la de Sinovac, sino que te ingresa como el código de la proteína a través de la ARN mensajero y con eso te deja vacunado, que es la que te pusiste tú. Sí, pues que es un modelo súper interesante y que es el que más dudas ha generado y ha generado todos los mitos y todas esas cosas del 5G, de que te va a cambiar los genes y toda esa cosa. Pero hay que explicar bien qué es lo que es el ARN mensajero a la gente. Nosotros lo suelo explicar como nosotros tenemos la célula, no sé si se acuerda la gente que tiene la célula y adentro tenía un huevito dentro, que era como un huevo clásico, así como la yema. La yema era el núcleo. En el núcleo estaba el ADN. El ADN no puede salir fuera del núcleo, por lo tanto no puede transformarse en proteína fuera del núcleo. Lo que creó el cuerpo humano, ya sea como lo quieran pensar, a través de un diseño inteligente de Dios, la evolución, la creación pura, como lo quieran pensar, pero se desarrolló este mecanismo en que el ADN genera un mensajero. El ADN se abre un poquito, se separa un poquito, viene otra cosita y le copia la franja. Copia una franja con una cosa que no es ADN, se llama ARN. Cuando eso se sale y se mueve desde el núcleo hacia afuera, se llama ARN mensajero. ¿Ya? Eso es un ARN mensajero, es como el mensaje que envía el ADN hacia afuera.
¿Para qué? Para que llegue a una parte que se llaman ribosomas, que también está dentro de la célula, que es otro componente, y los ribosomas, que es una maquinita, básicamente es una máquina que lee esto, es un lector, y lo transforma en una proteína. Es una fotocopiadora, algo así como un... Sí, es como una fotocopiadora. Toma el texto y te hace una copia nueva. ¿Ya? Pero una copia que es la distinta, es como una copia, a ver, como una fotocopia 3D. No sé si, nunca la he visto, pero como que le dibujan, como que le plantean, le mandan el plano por el computador y la impresora imprime en 3D. Eso es como un ribosoma, ¿ya? Y lo que hace en este caso de la vacuna Pfizer, que es el RNA mensajero, es que te inyectan el RNA mensajero, llega al ribosoma, a la fotocopiadora 3D, y la fotocopiadora 3D la vuelve en el spike, o la punta, ya que le llaman, que es básicamente la corona del coronavirus, que son como las puntitas que tiene, ¿ya? Y que son los receptores, y eso tu cuerpo lo reconoce y genera la inmunidad. Así como... Excelente. Simple. Muy, muy bien. Pero, me parece muy, muy... Y el ARN no se devuelve y no entra al núcleo, por si acaso. Eso es muy importante. Claro, por lo tanto no te cambia la genética a ti. No te cambia la genética. Sí, entiendo que esa técnica la desarrolló una doctora y una técnica nueva, por eso ha sido muy criticada. Pero bueno, yo creo que si le va bien, que es lo más probable, o sea, por algo Estados Unidos se la está poniendo a su población, ¿tú crees que ella puede ser nominada al Nobel de Medicina, la que creó este sistema del ARN mensajero? O sea, yo creo que el equipo en general de vacunación, entre ellos ella obviamente, que probablemente sea la líder del grupo, no me acuerdo el nombre de ella. No me acuerdo los nombres de los investigadores en este minuto del RNA mensajero. Pero vamos a googlear. Pero yo creo que se merecerían este tipo de ese premio, en verdad. Sí, una vez yo tengo unos amigos que son científicos, son estudiantes de doctorado en biotecnología, no me acuerdo ya, pero son gente muy seca. Me decían que en general no se da mucha Nobel por vacunas porque la técnica normalmente es la misma. Entonces, como que ya tú puedes, por ejemplo, inventar la vacuna contra el antivirus, que de hecho hay una doctora chilena que ya la inventó, pero no tiene el financiamiento para sacarla. No sería candidata al Nobel porque básicamente es la misma técnica siempre, pero esta técnica es nueva. Entonces, eso probablemente quien haya creado la técnica es el que merece el Nobel, por así decirlo, en verdad. Claro, que todos los demás le copian. Es súper interesante porque es el mismo modelo que se está estudiando para la vacuna del VIH. Porque el VIH se espera que prontamente también tenga una vacuna. Que sería ¿Cuál sería el modelo de vacunación? Bueno, de hecho, el VIH es una pandemia que nosotros hemos enfrentado en los últimos 30 años. Es una pandemia que quizás no se da con la frecuencia del coronavirus ni con la fuerza del coronavirus, pero es una pandemia que ha estado matando mucho, quitando muchas vidas. Sí. Aunque para ser sincero, hoy en día el VIH, si es bien llevado, jamás llega a SIDA. Porque hay que separar qué es el VIH y qué es SIDA. SIDA es ya cuando manifiesta síntomas o el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. El VIH es la infección por el virus. Hoy en día se sabe que si tienes carga indetectable, eres intransmisible. Sí, eso he oído. Pero eso significa que la persona que tiene VIH se tiene que tomar sus medicamentos de regla y respetar todo el protocolo que eso conlleva. Por eso es tan importante hacerse los tests de VIH, porque la gente tiene miedo de hacerse el test para que no le digan que lo tiene. Pero eso es lo más absurdo, porque entre la detección más temprana, más probabilidades tienes de hacer tu vida normal. En la actualidad al menos. Pero eso es como el mismo modelo se plantea como para el VIH y todavía está en estudio. Ya pasó a fase 3, si no me equivoco. Perfecto. Voy a cambiar aquí, voy a poner a nuestra intérprete arriba, porque para poder poner las preguntas. Aquí hay una nueva pregunta que es muy, muy importante. Maritza Hidalgo dice, ¿las personas que ya se contagiaron con el virus deben vacunarse? ¿Es recomendable esto? Sí, es recomendable que se vuelvan a vacunar, Maritza. ¿Por qué? Porque lo que se ha visto que la inmunidad del virus, producto de que te infectes por el virus, dura aproximadamente 3 meses. Después vuelves a ser posible foco de contagio. Junto a eso puedes ser contagiada por otra cepa. Ya que suena como terrible, así como sería muy mala suerte que te diera la cepa como original, la cepa brasileña y después la británica.
Pero puede pasar. Siempre hay gente quieta en la vida que le pudiese pasar eso, que sale de la estadística. Pero sí es recomendable que si ya tuviste COVID, te vacunes. Maravilloso. Maravillosa pregunta y respuesta. Bueno, y eventualmente hay gente que se ha contagiado y no lo ha sabido, porque son asintomáticos, etcétera, etcétera. Bueno, hace poco leí que hay un test que te puede ayudar a probar si tuviste coronavirus y no te diste cuenta que es como un test como capilar, así que te hacen. O sea, yo sé el test de inmunoglobulina, que el IgG y el IgM, que son como los que están validados acá en Chile al menos, por lo menos los sanguíneos, los cuantitativos sanguíneos, que están validados para ver si es que tuviste o no COVID. ¿Ya? Que es como ver si es que dejó inmunidad. Perfecto. Una pregunta que me dejaron en los comentarios cuando hicimos el afiche era una pregunta muy interesante que decía respecto a las personas, mujeres que están en lactancia, están dando pecho, ¿es recomendable que se vacunen? Lo que salía, por lo menos lo que sale en la norma técnica, por lo menos de la vacuna, es que las personas que están en lactancia ni las embarazadas se recomienda que se vacunen por el momento, hasta que haya una homologación de la vacuna y se compruebe que no le genera efectos adversos en esos grupos, principalmente hacia el bebé. O hacia el gestante en el caso de estar gestando, obviamente. Perfecto, eso es muy, 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 muy importante dato. Por ahora, entonces, lactancia mejor, pues, por precaución, porque... Sí, principalmente por precaución. Y porque todavía no se sabe. Claro. Y una vez que ya se sepa y se sabe, si es que se sabe que es seguro, ahí sí. Perfecto, perfecto. Aquí hay una pregunta, no la entiendo tan bien, la vamos a poner. Voy a presentar a quien está haciendo la pregunta porque yo converso harto con Fresia. Ella es una verdadera activista en materia de salud porque ella pertenece a una asociación de enfermedades raras. ¿Ya? Y ella ha trabajado para la ley Recalde Soto, que es una ley incompleta, pero ha trabajado en eso y que ha servido también. Y ha hecho mucho activismo político y social por el tema de las enfermedades raras. Ya, aquí hay una pregunta que yo no la comprendo muy bien, es un poco técnica, no la tengo tan clara, pero dice, la mielofibrosis, que es una neoplasia de la médula ósea, ¿debe vacunarse? ¿Cuál sería su opinión al respecto? No sé si estar hablando de las personas que tienen mielofibrosis. Mielofibrosis. Sí. Si pueden vacunarse de COVID. Ya, mira. Depende. Lo que se ha visto, por lo menos en la norma técnica, no hay ninguna contraindicación para ellas. Lo que sí hay recomendaciones en el caso de que estén inmunosuprimidas. ¿Ya? En el caso de que estén inmunosuprimidas, lo que se sabe es que se pueden vacunar con la vacuna Sinovac, ya que es de virus inactivo, un virus muerto, pero existe la posibilidad que generen menos inmunidad que el resto de la población. ¿Se entiende? Pudiese ser la vacuna menos efectiva, pero no le va a generar efectos adversos graves. Desconozco el detalle de la mielofibrosis, en el sentido de que es obviamente un tumor o una neoplasia de la médula espinal, de la médula ósea que sea, pero si es que está inmunosuprimido o no, desconozco si es que ese es el caso, porque normalmente en estos casos sí hay un grado de inmunosupresión. Igual es relevante decir, porque aquí no podemos... el doctor no puede atender un caso particular para decir vacúnate o no vacúnate, porque finalmente tiene que conocer, pues, me imagino, el caso, la ficha clínica de la persona, la situación en la que se encuentra actualmente, ¿no? No es como reglas específicas, sino más bien generales. Exactamente. Es como, por lo menos en términos generales, si la persona está inmunosuprimida o inmunocomprometida, también se puede vacunar, pero el riesgo de la efectividad de la vacuna puede ser menor. Eso está descrito. Bien, entonces, respondamos esta pregunta porque a lo mejor va a servir a otros ya para ir como cerrando la conversación, así que no hay más preguntas. ¿Quiénes no deben vacunarse? ¿A quién tú porque muchas personas dicen, yo tengo tal cosa, ¿me puedo vacunar? Mejor respondamos que no debe vacunarse para que todos los demás digamos que sí. que no debe vacunarse, menores de 16 años, mujeres que estén embarazadas, en lactancia,
que tengan o estén cursando con un cuadro infeccioso agudo, con fiebre, básicamente tener fiebre que es temperatura sobre 37,8, o que sean alérgicos a alguno de los componentes de la vacunación. ¿Y cómo sabemos cuáles son los componentes? ¿Nos los dicen ahí? Sí, les explican o les preguntan si tienen alergia a alguno de ellos, en general cuando se van a vacunar. Perfecto. Yo soy alérgico, por ejemplo, al ibuprofeno, que es un medicamento milagroso para mucha gente. Cada vez que tienen dolor, ibuprofeno. Yo me aguanto ahí algunos dolores físicos a la antigua. Pero yo tengo claro que siendo alérgico al ibuprofeno me puedo vacunar igual. Así que estoy contento con eso. Yo a veces he pensado ponerme un tatuaje así en caso de que esté desmayado. No sé. Como soy alérgico al ibuprofeno, pero que salida en mi carnet, ojalá, bueno, no sé, quizás soy muy exagerado yo. Ya, mira, lo otro que es importante que estaba ojeando es que tampoco tengan enfermedades neurológicas que estén descompensadas, que no estén bajo control, ¿ya? Por ejemplo, como epilepsia descontrolada, o que tengan antecedentes de síndrome de Guillain-Barré, que es una cosa, es un problema neurológico que se desarrolla, ¿ya? Bien, pero esos son como casos bien acotados, ¿ya? ¿Y qué pasa con las personas inmunodeprimidas? ¿Qué significa ser inmunodeprimido? Inmunodeprimido o inmunosuprimido significa que tienen las defensas bajas. En general son personas que usan constantemente corticoides, que tienen enfermedades o han desarrollado la etapa SIDA, que están con un déficit inmunológico, ¿ya? Personas que tienen trasplantes de órganos también están inmunosuprimidas, ¿ya? Y como mencionaba, personas que tienen enfermedad autoinmune también. Personas que están enfrentando quimioterapia o radioterapia. Sí, también son personas que quedan inmunosuprimidas, ¿ya? Y si ya terminaron de tener inmunoterapia, o sea, quimioterapia, ¿pueden vacunarse después o no? Nunca pueden vacunarse. No, sí, podrían vacunarse, pero no es que, a ver, no es que, como te explicaba, no es que no hagan efecto, no es que no se puedan vacunar, la vacuna hace menos efecto. ¿Ya? Pudiese hacer menos efecto. Ya, perfecto. Y si se va a vacunar, tiene que ir a sabiendas de eso, de que la vacuna pudiese hacer menos efecto que en la población general. Perfecto, perfecto. Entonces, cualquier persona que esté tomando, bueno, siempre tiene que ir cuando va a vacunarse, decir qué medicamento está tomando, a qué es alérgico, pero en general, si no cumple con estos requisitos que hemos dicho, o sea, ser menor de 16, estar embarazada, estar con lactancia, tener alguna inmunodepresión y otras enfermedades neurológicas, todo lo demás, o sea, si usted está... Enfermedades neurológicas descompensadas. Eso es súper importante. O no controladas. Porque si están controladas, puede vacunarse. ¿Ya? Perfecto. Lo importante en todo caso es que uno va a vacunarse, le dice al doctor o a la persona que está ahí, al técnico, a la TENS, a la enfermera, enfermero, doctor, doctora, tengo esta enfermedad, tengo estos medicamentos, tengo estas alergias. Y eso es importante siempre decirlo, siempre que uno se va a vacunar o se va a tomar un medicamento. Pero más o menos lo que ha dicho acá el doctor son las características que en general no deben aplicarse la vacuna. Perfecto, perfecto, perfecto. Entonces, por ejemplo, aquí hay una persona que se llama Paola, dice, mi hija es alérgica a la amoxicilina y tiene tiroiditis autoinmune. ¿Se podrá vacunar? Depende de qué edad tenga su hija, en verdad. Si es mayor de 18, sí, no debería haber contraindicación. Si es menor de 18, no todavía. ¿Ya? Perfecto. Yo con lo que había aprendido acá también podía responder que sí, pero me da un poquito de pregunta por el autoinmune, porque suena como a inmunidad, como a problemas así. Sí. Es que significa que la tiroides, los anticuerpos, o parte de la tiroides se ataca o del cuerpo se ataca a sí mismo, en específico en la tiroides. A veces los médicos hablamos un lenguaje complejo, pero son cosas muy simples de explicar en palabras comunes. Sí, bueno, a los abogados también nos pasa. Dice que tiene 23, así que no hay problema. Sí. No debería haber problema. Con la vacuna Sinovac, obviamente. ¿Ya? Perfecto. Dice acá una persona, Maritza Hidalgo, ¿hay algún sitio oficial para revisar cuánta población o quiénes han tenido problemas por vacunarse? Todavía no está liberada esa información,
porque al ser casos puntuales se mantienen en las estadísticas que se informan como a final de año o se le informan a las farmacéuticas para que elaboren lo que se llaman estudios fase 4. ¿Ya? Como se comentaba, en fase 3, después de fase 3 las vacunas pueden pasar a población general, se autoriza a población general. Y después viene lo que, y que es para todos los medicamentos esto, no es como solo para no solo para estas vacunas, eso tiene que quedar muy claro, que es la fase 4 cuando es aplicación en población general, en que se empiezan a ver efectos adversos no descritos, ¿ya? Y cuando están esas cositas después se tabulan y se explican a la gente, y como que se da a conocer esa información, pero eso ocurre para todos, desde el paracetamol, en vista que soy médico y siempre se tira la talla de que siempre damos paracetamol, desde el paracetamol hasta la vacuna. ¿Ya? Excelente, excelente, excelente. Bueno, de más está decir que estos estudios que aprueban, ¿cómo funcionan estos estudios que aprueban las vacunas? Porque quienes dicen, yo presento, ya, bueno, yo inventé la vacuna y yo mismo me presento a mí mismo mi recomendación de por qué me funciona. Pero, y esto pasa mucho con los movimientos antivacunas, que aparece un experto, una persona con un título, a veces no tiene el título especialista, pero ya es como dentista, a veces no es ni siquiera doctor, pero ya. Supongamos que aparece un doctor en infectología y dice, mire, yo probé que la tal cosa hace mal, pero no deja que la comunidad científica revise su estudio, que se compare con otro estudio. Yo entiendo que las vacunas de coronavirus alrededor del mundo pasan por revisiones de otros profesores, revisiones objetivas. Por ejemplo, la vacuna rusa se le acusó inicialmente de no tener suficiente estudio, no tener suficiente validación, pero actualmente la vacuna rusa, al parecer, es una de las más efectivas que tenemos. Entonces, cuéntanos un poco, más o menos para que la gente entienda, porque, claro, aquí en Chile la autoriza, no sé, la ISP, en Estados Unidos la FDA, en la Unión Europea, cada organización tiene su propio, o sea, cada país o comunidades de países tienen organizaciones que autorizan no ciertos alimentos, medicamentos, etcétera, etcétera. ¿Cómo funciona? A ver, el investigador presenta el estudio, pero además hay normativas técnicas como más complejas, ¿ya? De hecho, muchas veces los laboratorios o los países no aprueban este ingreso porque el laboratorio no es del país. Por ejemplo, la Comunidad Europea le está poniendo problemas a Alemania hoy en día de que no pueden importar desde Rusia la vacuna Sinovac, que es la vacuna Sputnik, la Sputnik 5, no la pueden importar porque no se fabrica en territorio europeo. Y la Comunidad Europea solo autoriza, el organismo acreditador de las vacunas solo la autoriza si se produce en la Comunidad Europea. Entonces, el acuerdo que llegó a Alemania que les costará poco, con Rusia, fue que le pasaron la fórmula y la empiezan a fabricar en Alemania. Y así solucionaron ese problema. Entonces, claro, y de organismo en organismo, Chile igual probablemente lo que se hizo fue como esta visión de expertos que se transmitió como en televisión abierta o que está como abierto al público en la página del MinSal, donde se debatieron los distintos aspectos, en general muy basado en la normativa técnica o en la aprobación de la FDA en Estados Unidos. Efectivamente, entonces esto está revisado y recontra revisado y hay organismos que se dedican a hacer esto, a hacer los estudios, a comparar, que no basta que una persona diga una cosa, sino que también es comparado por una especie de comunidad científica, porque... Exactamente, la información científica no es la información del individuo. La opinión de expertos en jerga médica y en jerga científica en general vale muy poco, en el sentido de que siempre tiene que ir respaldada por investigaciones de la comunidad científica. Hay estudios que se llaman metaanálisis, que es como sumo todas las publicaciones sobre este tema y muestro la evidencia. Hay ensayos clínicos y hay distintas categorías de clasificación y según eso se acreditan. Obviamente, si va un experto y le dice a la FDA, no, yo traigo mi vacuna, la tapa que le va a hacer la FDA probablemente se va a escuchar hasta Punta Arenas, desde Estados Unidos. Exacto. Entonces es un protocolo y es complicado, y en ciencia por lo menos es la comunidad científica, no es como el individuo solamente. ¿Ya? Perfecto. Aquí dice Lucy Cofre Torres, felicitaciones, muy claro todo. Muchas gracias, Lucy, espero que esto les sirva. Estamos rondeando, ya es la hora, así que yo sé que es tarde, que estar cansado, José Ignacio también, Yasmín. Vamos a poner la última pregunta que puso aquí Carola, dice, si menores de 16 años no pueden vacunarse,
¿Tienen problema en vacunarse las personas adultas que tienen bajo peso a causa de una enfermedad rara musculoesquelética, pero estable en todo? Es una persona de peso menor a una persona de 1 año. Es súper complejo porque peso menor a una persona de 1 año serían como 8 kilos, 12 kilos máximo. Pucha, si no es menor de 16 años y no está dentro de las contraindicaciones que está la norma técnica del MinSal, probablemente se pueda vacunar, ¿ya? Muy probablemente autoricen sí la vacunación. Y entre que le dé COVID y el virus que es inactivado, que no le va a generar el virus, ¿ya? No es que le esté inyectando el virus atenuado, que es como el virus dormido, no. Le inyectan el virus muerto, por así decirlo, ¿ya? Así que no debería haber contraindicación si no está por lo menos dentro de la normativa técnica. Ahora Carola dice que la persona que tiene esta enfermedad pesa menos que una persona de 16 años. Menos que una persona de 16 sería raro que pesara. No, pero el problema no es tanto por el peso, sino por el desarrollo, ¿ya? Por las fases de desarrollo, y es como menor de 18. Están aprobadas, ¿ya? Pero perfecto. Es por el tema del desarrollo, principalmente, ¿ya? No tanto por la enfermedad o por el peso, más que nada no es por el peso, ¿ya? Es por un tema de desarrollo. Bueno, menos mal que hay mucha gente mayor de 18 años que puede pesar menos que una persona de 16, como promedio. Sí, pues la gente que es muy delgada, por ejemplo, efectivamente. Muy, muy buen dato, muy, muy buen dato. Pero bueno, menos mal que respecto de esto, las vacunas, o sea, el COVID, entiendo, no le da con una fuerza tan mortífera a los menores de edad, por lo tanto, es súper, o sea, estamos en una situación más o menos buena de que por ahora no se haya probado con niños, porque finalmente tampoco ellos son la población de riesgo más importante en este momento. Si bien hemos sabido de casos lamentables de niños fallecidos, niños y niñas fallecidos por COVID. Muy, muy bien. Oye, he aprendido muchísimo, estoy súper agradecido, José Ignacio, te agradezco pero infinitamente la buena voluntad de participar de esta actividad, de este evento, y responder las dudas de la gente, un servicio muy, muy necesario, y muy necesario estar informado. Yo siempre he dicho, no es malo informarse y ver críticas a la ciencia actual, a la medicina actual, pero para hacer eso hay que acudir a las voces de las personas que son especialistas, y no solo a una, sino que a muchas, y más que muchas, a lo que dice la comunidad científica, porque la ciencia, al igual que muchas otras cosas, son algo comunitario, son lo que hacemos conjuntos, son lo que hace la humanidad, son un bien público. Entonces, no son, digamos, un proyecto personal, no son la aventura de un sujeto, sino que hay equipos, aquí hay gente, y gente muy buena, muy profesional y muy bien intencionada que está trabajando para salvar vidas. Exactamente. Así que muy bien, creo que ya estamos terminando. Dice Fresia, Ministerio de Salud de la Ley 21.292 declara el último día de febrero de cada año como el Día Nacional de la Educación y Concientización de las Enfermedades Raras, poco frecuentes o huérfanas. Mira, no conocía esa ley ni esa denominación. Muy, muy interesante. Pues bien, creo que ya hemos finalizado, ya hemos respondido la mayoría de las preguntas, yo quedé súper clarito, bueno, yo hace poco compartí un post desde una perspectiva más de mi fe cristiana, ¿no? Sobre lo contento que estoy con el desarrollo de la vacuna. A mí me parece que es una bendición, me parece que es una hermosa situación en que la humanidad puede trabajar en conjunto para salvar vidas. A mí me parece que eso es algo maravilloso, y yo estoy muy feliz, y ahora que estoy muy informado, estoy esperando poder vacunarme. Yo soy funcionario público y por lo tanto también tengo alguna especie de prioridad en las vacunaciones, así que espero hacerlo pronto, y ahí se los voy a estar informando. Voy a estar muy orgulloso con mi carnet de vacunación. Así que muchas gracias, José Ignacio. Unas palabras para despedirte, agradecimiento principalmente por la invitación, por la posibilidad de exponerle y dar a conocer a la gente el tema de la vacunación, ¿ya? Es súper importante también desafiar los mitos y entender que que se habla como comunidad científica y no como individuos, ya no como opinión de expertos. Se habla desde las investigaciones serias y responsables
y de la investigación y la autorización es seria y responsable de los distintos organismos. No hay un complot mundial, no tiene que haber una paranoia con esto, ¿ya? La infección de COVID es un cuadro grave, ha costado miles de vidas en nuestro país, principalmente vidas de adultos mayores y gente adulta o bordeando el adulto mayor, y muy grave, y en contexto en que ha tenido que hacer funerales lejos de su familia y todo. Ha sido un proceso difícil que gracias a Dios se ha desarrollado por lo menos un pequeño caminito de esperanza y de luz, como al final, en buen sentido, una luz al final del camino, como para llegar a un buen lugar, ¿ya? Pero eso, agradecido Esteban por la posibilidad. Muy, muy maravilloso. Muchas gracias, José Ignacio, por este servicio, por esta ayuda. Y bueno, también agradecer a Yasmín, como siempre, por su siempre invaluable trabajo para la comunidad sorda. Y para todos y todas los que nos vieron, muchas gracias por estar acá, por informarse, por escuchar este servicio a la comunidad. Y atentos entonces a las vacunaciones de sus, bueno, en estos momentos de los adultos mayores, cateten a su abuelito, a su mamá, a su papá, a su tía, a su tío, díganle. No, ya. Ahí lo último, voten por mi compa. Ah, no. No puedes decir eso. No puedes decir eso. Todavía no se puede llamar a votar por nadie. Porque es una buena persona. Bueno, estamos aquí sirviendo a la comunidad y ojalá, bueno, trabajando también para garantizar el derecho a la salud y a un seguro universal de salud, porque no puede ser que en Chile haya una salud respetando los países que voy a mencionar en una zona como Suecia y en otra como el Congo, en una misma ciudad, en una misma región, en un mismo país. Así que pronto esperamos el derecho a la salud. Reconocer el derecho a la salud y reconocer la necesidad de que la pandemia del coronavirus lo que ha demostrado sin duda es que la salud es un asunto público, que tiene que haber una red de salud común para enfrentar estos problemas, porque año a año, cuando tú trabajas en las campañas de invierno, por influenza, por enfermedades respiratorias graves, muere mucha gente, y muchas de esas diferencias están relacionadas con cuánto ganas. O sea, cuánto dinero tienes tú te determina la posibilidad que tienes de morir una enfermedad respiratoria en Chile. Eso es algo que está constatado y es muy doloroso saberlo. Así que muy, muy contentos de poder servir en esto. Nos saluda Frecia Valenzuela. Gracias por el trabajo desde la Agrupación Chilena de Enfermedades Raras. Así se llama su agrupación, Agrupacher. Espero pronto poder también entrevistar a Frecia. Bien, ahora sí, nos vamos, nos retiramos, ya son las 10, ha pasado 1 hora, 7 minutos de esta interesante conversación, estoy muy, muy agradecido, así que, chau, nos vemos. Que estén muy bien, muy, muy Chao. bien.